Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Estamos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado Milagros, Milagros. ¿Y cuántos de ustedes se han aferrado a un milagro? ¿Alguna vez Dios ha hecho un milagro en sus vidas? ¿Cuántos le ha pasado? Bien, buenísimo. Todos en algún momento hemos requerido o estamos requiriendo de un milagro. Queremos que Dios haga algo, queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. Y en esta serie estamos hablando de milagros y de alguna manera también es bajar a tierra lo que es un milagro y no dejarlo en la especulación. No, milagro cualquier cosa. No, y milagro tiene una explicación. Pero principalmente hemos dejado claro en esta serie que los milagros son posibles. Los milagros son posibles. Los milagros son posibles. Es posible que Dios haga un milagro en tu vida. Es posible. Dios puede hacer milagros. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer un milagro. Los milagros son posibles. Y habíamos hablado de dos milagros principales. O sea, para ser un cristiano, ¿cuántos milagros tengo que creer? Bueno, en dos milagros principales. Puedes creer en más, pero el primero la mayoría de las personas creen y es el milagro del nacimiento del universo. El milagro del nacimiento del universo marca lo que es un milagro. Antes de eso, ¿qué es un milagro? Habíamos dicho en esta serie que es una temporal suspensión, no permanente, temporal suspensión o inversión de las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, el milagro del universo, el milagro número uno del que hemos estado hablando, el nacimiento del universo, se rompen las leyes del universo, porque un milagro es una irrupción a las leyes de la naturaleza, se rompen las leyes. Entonces, las leyes de la naturaleza y el universo coincidieron en su nacimiento. Por lo tanto, algo más grande que eso, que es Dios, formó este milagro. Eso es lo que hemos dicho de un milagro. Es una suspensión, es una irrupción a lo normal, al comportamiento normal. Dios de vez en cuando decide romper eso y a veces lo hace a favor de ti o a veces lo hace a favor de alguien que esté alrededor tuyo. Pero no es siempre. Los milagros no son siempre. Y uno dice, ok, ya, bien, yo no tengo problema, es el milagro número uno. Creo que Dios creó el universo, la mayoría de la gente lo cree. Ok, ¿cuál es el milagro número dos? Dios resucitó a Jesús. El milagro número dos, y este es, creer en ese milagro es el que te va a abrir la puerta para creer en todos los demás milagros que ves en la Biblia, todas esas cosas que uno dice, me cuesta creer esto. Bueno, creer en el milagro número dos, la resurrección de Jesús, te va a abrir la puerta para creer en más milagros. Y por qué no creer en el milagro que estás pidiendo a Dios por ti o por alguien más. Así que eso es, la pregunta es, ¿cómo yo, justamente por eso, puedo conseguir un milagro? ¿Cómo puedo conseguir uno para mí? ¿Hay un milagro para mí? Estoy necesitando de un milagro, estoy orando por un milagro. Yo les he contado, estamos orando por algunos milagros en específicos, no solamente para nosotros, sino para personas, milagros donde necesitamos que Dios haga una sanación completa. Y anhelamos y oramos esos milagros y cada mañana, cada día, mi esposa y yo oramos por esos milagros para que Dios haga una intervención. Decimos, Señor, tú puedes intervenir. Creo que los milagros son posibles. Ahora, todas las veces que pedimos por un milagro, ¿Dios dice que sí? No. Seguramente todos coincidimos en eso. Hemos pedido por un milagro y Dios ha dicho que no. Pero vamos, dijo no, la semana pasada hablábamos, le dijo no a Pablo, luego de todo lo que hizo Pablo, y le dijo que no. Pero también le dijo que no a su propio Hijo Jesús. Jesús preguntó, ¿es posible pasar por alto esta copa? Este trago amargo, ¿es posible? Y Dios dijo, no, ve a la cruz. Porque mi propósito es más grande. Y esto es importante y lo vimos la semana pasada. Los milagros son a discreción de Dios para los propósitos de Dios. Son a discreción de Dios. Dios determina, dada su sabiduría, su voluntad, su soberanía, determina qué milagros hacer, porque son para sus propósitos. Por lo tanto, cuando Jesús pidió por ese milagro, pidió por pasar la copa, Dios dijo no, porque su propósito era más grande, porque su propósito era y tenía que ver con cada uno de los que estamos aquí, los que estaban en esa época, los que estamos aquí y los que van a venir, de tener por medio de Jesús esa vida eterna, por medio de ese Hijo, nosotros no nos perdamos, sino que tengamos una vida eterna. Pero tuvo que decir que no, así que hay veces que Dios dice que no, a veces te va a decir Dios que no a un milagro para aumentar tu fe o para aferrarte a algo que Dios va a hacer luego con esa situación difícil que has vivido. Y justamente vamos a hablar un poquito más de eso hoy. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos milagros
tú y yo pedimos un milagro y como son a discreción de Dios y para los propósitos de Dios, creemos que nuestro milagro le conviene a Dios. Es como, Dios, si tú cumples ese milagro, eso va a traer buenos resultados. Eso puede ser para tus propósitos. En otras palabras, mira, a Dios te conviene bendecirme. Te conviene decirme que no, te conviene decir. Y nosotros hemos negociado, yo lo he hecho muchas veces. Esto es más directo, un poco más abrupto, pero ocurre. Cuando decimos, Dios, permite que yo gane la lotería. Y te daré toda la gloria a ti. Le hablaré a todos mis amigos acerca de ti. Es más, donaré la mitad de lo que tú me des en la lotería. Lo voy a donar. Mira cómo te conviene hacerme ganar la lotería. Y es un poco absurdo, pero ¿quién no ha orado por eso? Yo he negociado con Dios. Diosito, mira, hagamos así, dividamos los porcentajes. Y ocurre, y nosotros queremos de alguna manera, porque creemos que nosotros, si nos cumple nuestro propósito, entonces va a convenir a los propósitos de Dios. Personas han dicho, Señor, si tú sanas a mi hijo, Señor, yo voy a predicarte toda la vida. Y de alguna manera estamos negociando con Dios en ese sentido. Y decíamos la semana pasada, no hay nada que tú tengas que negociar con Dios. Porque si es para su propósito, lo va a hacer. Y si no, también está dentro de su propósito. Pero nos va a costar un poquito más entenderlo. Bien, entonces, ante esos milagros, hoy les hablaré de una historia de alguien que ha pasado la misma situación. De una persona que pasó situaciones similares a las tuyas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que el milagro no se cumple en mi familia, cuando el milagro no ocurre dentro de mi círculo, entonces nos ensimismamos. Y creemos que está todo mal. A lo mejor afuera las cosas están bien, pero en mí está todo mal. Porque tendemos a encerrarnos en un círculo y cuando estamos encerrados en ese círculo comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar, comenzamos a pensar, ¿será que es así? ¿Será que es Dios? Eso ha generado que muchas personas se hayan alejado de Dios. Porque comenzamos a ensimismarnos en ese lugar y de eso les voy a hablar. Y quiero decirles que en la historia que les voy a contar, esa persona ha vivido cosas similares a las que tú y yo hemos vivido. ¿Sabían que un cercano a Jesús pasó por esto? Tan cercano que era familiar de Jesús. Pasó por esto. Pasó por las dudas que tú y yo tenemos. Pasó por esto. Un cercano a Jesús. Y les voy a contar acerca de esto. Pero para poder hablarles de esta historia, yo tengo que entrarlo en contexto y voy a meterme en un enredo, que Dios, espero me salga bien. Pero voy a meter en un enredo, si se me van algunos detalles está bien. De una familia que yo sí les aseguro, cuando ustedes escuchen esta familia, ustedes se van a sentir bien con su familia. Y tú decís, ¿cuál? ¿Tú no conoces mi familia? Sí, así es. Una familia complicada, tú te vas a sentir bien cuando escuches esta historia. Y es la familia de un hombre llamado Herodes, el rey de Judea, el rey Herodes, o Herodes, conocido como Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes? Herodes, yo hablé un poquito la semana pasada de él, pero terminé hablando de Herodes Agripa. Pero Herodes el Grande, este era un hombre malo, había sido puesto ahí por los romanos, en esa posición de rey de todo lo que era Israel. Y era un hombre malo, era el psicópata que se le ocurrió mandar a matar a los niños en Belén cuando Jesús nació. Por ese celo, él mandó a matar a esos niños. Ese era Herodes. Sí, pueden pensar mal de él, sí, no hay problema. Entonces, Herodes tenía una familia y tenía varias esposas. Herodes tenía 5 esposas principales. Seguramente tenía muchas más, pero 5 esposas principales, 5 suegras, no, imagínense. Entonces, estaban estas mujeres, estas 5 esposas, y esas 5 esposas tenían 7 hijos. 7 hijos de esas esposas. Habían 7 hijos principales. Vuelvo a decir, habían más hijos seguramente, pero esos 7 eran como los 7 posibles herederos al trono. Porque recuerdan que eran dinastías y el rey tenía que ir pasando su parte hacia abajo. Así que estaban los hijos
¿Y qué pasó? Que él tenía muchos conflictos con sus esposas, y también con sus hijos, sus nietos, etc. Entonces, él, al principio, piensa en la posibilidad, así que lo empieza a eliminar. Entonces, lo primero que hace, elimina a Aristóbulo. Todos ellos se llaman Herodes, ¿ok? Todo Herodes Aristóbulo, Herodes Filipo, Herodes, casi todos se llaman Herodes, ¿sí? Yo pensé, porque esto de los nombres, yo pensé a mi hija ponerle Mauricia, pero Mari no me dejó, así que qué bueno que... No es así. Entonces, por eso me gustan los venezolanos que ponen nombres que nadie pondría. Mi primera vez que se llamaría Maumari. Entonces, pero serían originales, aquí tenían todos los mismos nombres. Si alguien tiene nombre compuesto, ame a su padre, por lo menos te procreo. Bien, Aristóbulo y Alejandro eran dos hijos, pero ¿qué pasó? Chisme. Herodes los manda a matar porque resulta que Herodes había acusado a Marianne, su primera Marianne, son dos Marianne, a ella la había acusado de una supuesta infidelidad. Así que ellos, al haber acusado a su madre, ellos deciden matar a Herodes. A Herodes el Grande deciden matarlo, pero Herodes se encarga antes, así que él los elimina a ellos y los mata. Así que una manera de ir limpiando. Pasa en las mejores familias. Bien, luego hay otra persona que lo ve con posibilidades de ser rey, entonces, y había decidido por Antípatro. Y Antípatro también lo mata. Y lo mata, ¿por qué? Porque resulta que había tenido un conflicto con él, ya después de que lo había elegido como su heredero, pero tiene un conflicto, así que decide no ponerlo, y Antípatro, antes de que el pueblo se entere, entonces decide él ir a matar a su papá. Herodes se entera nuevamente y mata a Antípatro. Así que ya había eliminado, quedan 4 posibles. Yo imagínese, hijo de Herodes. No, a mí no me interesa. No, mira, yo estoy cuidando ovejitas aquí, a mí no me... Porque los ponía y luego los mataba. Pero luego viene uno que es Herodes Antipas. Y Herodes Antipas era un hombre sabio y era un genio. Por lo tanto, los consejeros del rey le habían dicho: Herodes, mira, yo creo que él debe ser el futuro rey. Así que él lo pone como el encargado, gobernador de lo que era Galilea, y comienza por ese lado con Herodes Antipas. En ese mismo tiempo, una familia se estaba haciendo muy famosa, que era la familia de Aristóbulo, los hijos de él, que eran ya los nietos de Herodes, donde... Aquí este es importante, que hablamos la semana pasada de él, pero ahora no vamos a hablar de él, vamos a hablar de Herodías. Imagínense el nombre, Herodías, y ya saben por ahí la cosa. Entonces, Herodías se hace muy importante y ellos toman mucha fuerza en esto, y era una amenaza para Antipas. Y más encima, otro hijo de Herodes, que era Herodes Filipo, que está aquí, Herodes Filipo, o Felipe, Herodes Felipe, comienza también a tener un interés, así que por temas de conveniencia y cosas así, ellos deciden casarse, Herodías con Filipo, y tienen una hija llamada Salomé. Y ya algunos ya están relacionando, los que algunos saben. Por último, en las películas también sale, ¿ya? Y ahí su hija Salomé. ¿Qué pasa después? Hasta ahí, bien, y esto era una amenaza para Antipas, para Herodes Antipas. Por lo tanto, un día, Herodes Antipas con su familia va a la casa de Herodes Felipe, y se junta y conoce a Herodías y decide que ella va a ser su esposa. Así que le quita la esposa a su cuñado y se casa a su hermano, y se casa con su cuñada y además media sobrina, y con ellos se va a vivir su media nieta a vivir con ellos, a Galilea. ¿No es cierto que te sientes mejor acerca de tu familia? Yo le dije, se van a sentir mejor con sus familias. Esta gente gobernaba al pueblo de Dios. Así que también podrías sentirte mejor por tus gobernadores, presidentes y cosas así. Esta gente, ese desastre. Así que de ahí parte la historia de la cual les voy a contar. Así que vamos,
los que se quedaron enganchados con la familia, den gracias a Dios por su familia. Ustedes hagan esto. Señor, gracias porque por lo menos mi familia, con todo lo complicado que es, no se parece a eso. Ya con eso es una oportunidad para que tú le des gracias a Dios. ¿Ok? Ahora si tu familia es mejor que eso, vamos, dale toda la gloria a Dios. Ok, Jesús nace en medio de todo esto. Jesús aparece en la historia en medio de toda esa locura. Quienes gobernaban, aparte de todo esto, subyugado por Roma. Es una locura. Miren los poderes peleándose, la gente ahí. Jesús llama ahí. Y Jesús es anunciado por un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Recuerdan ese hombre ahí en el desierto llamando, enderezando las calles, los caminos para que Jesús y anuncia a ese Mesías? Juan el Bautista era primo de Jesús. Y Dios escoge a Juan para justamente propulsar al Mesías. Él decía, ¡hey! El Mesías viene y lo empieza. Recuerden, él lo bautiza. Recuerdan ese día y aparece y Jesús aparece y él dice, yo no soy digno de sacar ese calzado y Jesús le dice que sí, y se bautiza. Luego una voz en el cielo, como estruendo, habla, había venido la paloma como un Espíritu Santo, todo eso, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, dice Dios. Toda esa historia, todo eso magnífico. Juan Bautista fue no solo espectador, fue ultra protagonista de esa historia. Y Jesús comienza su ministerio. Y Juan el Bautista, mientras Jesús comenzaba su ministerio, Juan el Bautista se entera de todo esto. Sobre todo de esta parte que era lo que estaba aconteciendo. Herodes Antipas, bien, que aquí estaba, se casaba con Herodías, la mujer de su hermano. Entonces ocurre, y este es el contexto, y lo vemos acá. Dice, en efecto, Herodes mismo había mandado a que arrestaran a Juan y que lo encarcelaran en la cárcel, lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Entonces, Juan el Bautista entró acá porque entra en un conflicto, estaban violando la ley de Dios, casarse con tu hermano. Entonces Juan el Bautista, que había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Entonces de ahí viene todo el conflicto y por eso Juan el Bautista pasa todo esto. Luego dice, pero no había logrado hacerlo, no, Herodías no había podido matarlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, porque pues sabía que era un hombre justo y santo. Y además se le iba, no es que, si bien tenía una creencia en él creía que era un profeta, pero además Herodes sabía que se le iba el pueblo encima si mataba a uno de sus profetas. Por lo tanto, él temía hacer eso. ¿Qué pasó? Vamos. Juan había sido el propulsor para el Mesías. Pero ahora Juan se estaba pudriendo en la cárcel. O sea, la importancia de Juan el Bautista, y ahora pudriéndose en la cárcel, y justamente por defender los valores de Dios. Entonces Jesús, y por otro lado Jesús sanando desconocidos, sanando leprosos, sanando recaudadores de impuestos, sanando romanos, gente que no se lo merecía, y Juan pudriéndose en la cárcel. Y es lo que le decía la semana pasada. Glorioso, frustrante e inconsistente Dios desde la mirada humana. Así se sentía Juan. Así que miren esto. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que preguntaran. Miren esto. Juan manda a sus discípulos desde la cárcel a que vayan a preguntarle a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan,
el que convenció a todos de que él era. Juan, ahora dudando. Juan era ahora el que estaba dudando. Y piensen esto, yo entiendo la frustración de Juan. O sea, vamos, la importancia que tuvo mi ministerio, ¿sabes que eso fue muy corto? Fue 6 meses nada más. Pero tú estás sanando desconocidos. Vamos, el nuevo rey, desde la perspectiva de Juan, el nuevo rey parece no importarle y ahora él está muriendo bajo las manos del antiguo rey. Porque esa era la perspectiva de los judíos. Jesús es el rey y va a tomar posesión. Y cuando ven a Jesús juntarse, sanando gente, juntándose con recaudadores de impuestos, juntándose con los peores pecadores, no entendían nada. Y Juan no entendía. Y eso es lo que a ti te pasa, a mí me pasa. Juan está experimentando lo que experimentamos nosotros a diario. ¿Y qué es eso? Eso es porque tenemos una fe circunstancial. Una fe que está basada en las circunstancias. Y hay una diferencia entre tener fe y tener una fe circunstancial. ¿Qué es fe circunstancial? Es tener una fe mientras las circunstancias que ocurren no cambien lo que creo, no salgan de lo que creo. Entonces, una fe circunstancial es que mientras todo esté ordenado en mi círculo, está todo bien. Está todo bien, ahí tengo fe. Pero si me pones a prueba, si llegas a poner a prueba mi fe, si yo empiezo a ver la injusticia en el mundo, por ejemplo, comienzo a pensar y me hago preguntas. Y pregunto, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Y empezamos, Dios, pero ¿por qué permites esto? ¿Y por qué permite la injusticia en el mundo? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué muere la gente? ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué la gente buena pasa cosas malas? Y todas esas son las preguntas que tú y yo nos hemos hecho en algún momento. Una fe circunstancial, que depende de las circunstancias que estén ocurriendo a mi alrededor, o cuando miro un poco más allá, veo las circunstancias terribles que están pasando. Juan se estaba pudriendo en la cárcel. Y nosotros nos pasa cuando vemos la injusticia de este mundo. Y cuando pasa eso, tú y yo somos propensos a una fe circunstancial, porque nos encerramos en un círculo y empezamos a mirar el círculo que nos rodea. Cuando vemos las injusticias, cuando vemos las cosas que pasan, entonces nosotros, y tenemos una fe circunstancial, nos terminamos encerrando en mi círculo, en las cosas que a mí me pasan. Y cuando tengo una fe circunstancial, es más fácil, es más propenso que yo comience a dudar. Y comenzamos a dudar, comenzamos a hacer preguntas, comenzamos a cuestionar. Eso nos vuelve egoístas, nos vuelve egocéntricos. Y empezamos. Miles de personas mueren por un incendio, por una guerra, por una catástrofe, por una situación. Y nosotros decimos, voy a orar. Voy a pedir a Dios, Dios ten misericordia por esa gente. Pero cuando quedamos sin trabajo, cuando mi matrimonio no está funcionando bien, cuando hay una crisis financiera, cuando hay una situación difícil, cuando muere un familiar, cuando hay una enfermedad, comenzamos a cuestionar la bondad y el amor de Dios. Cuestionamos el amor de Dios, cuestionamos su bondad, incluso cuestionamos su existencia. Y eso es lo que nos pasa. Y le pasó a Juan también. Entonces, tu mundo se puede desmoronar por completo. Y yo digo, voy a orar a Dios. Pero cuando mi mundo comienza a destrozarse, comienzo a dudar de Dios. Es por eso que nuestra fe circunstancial sube y baja. Y por eso muchas veces tú y yo somos tan inconstantes. Nos cuesta mantener una fe porque empezamos a mirar solo nuestro círculo, solo lo que me pasa, solo lo que me afecta. Y eso limita nuestro crecimiento, limita nuestra fe.
Por esa razón, el dolor reduce mi visión del mundo. Nos achica a un pequeño círculo alrededor mío. Eso es lo que hace el dolor. Y cuando el dolor lo sentimos de forma directa, nuestro impacto es así. Reduce nuestra visión, no vemos más allá. No vemos más allá de lo que está pasando con mi vida. No vemos más allá de las situaciones que viven. No vemos incluso cuando otros lo están disfrutando, cuando otros lo están pasando bien, porque yo lo estoy pasando mal. Eso nos ensimisma. Y así mismo se sintió Juan. Como les dije, Juan tenía toda la razón para enojarse. Él había sido el que habían anunciado las Escrituras anteriormente. Él era el hombre que prepararía los caminos para el Mesías. Pero ahora, Juan está pudriéndose en la cárcel. Y por defender los valores de Dios. Y la respuesta de Jesús es desconcertante. Porque no lo regaña, no le dice, hombre de poca fe, como lo vimos en otras partes. No lo regaña, pero tampoco lo libera. La respuesta de Jesús es así. Jesús respondió, vayan a esos discípulos que fueron a preguntar, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Vayan y cuéntenle a Juan. Vayan y cuéntenle. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que Juan, en ese círculo, en esa cárcel donde él estaba atrapado, no podía ver ni oír más allá de lo que él tenía. Eso es lo que él podía ver. Ese era su círculo. Y Jesús comprende esa parte. Por eso no lo regaña. Jesús comprende. Esto es lo único que puede ver Juan. Está encerrado. Es lo único que está viendo. Así que dice, vayan con él y ayúdenle a oír y a ver lo que está pasando afuera. Por lo tanto le dice, los ciegos ven. Y esto es conocido. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres les son anunciadas las buenas noticias de un nuevo reino, de una nueva posibilidad. Y esa fue la respuesta de Jesús. Díganle a Juan lo que está ocurriendo afuera. Díganle a Juan que lo que está ocurriendo afuera es más grande de lo que lo está rodeando. Y puede sonar insensible y puede sonar ofensivo. En otras palabras, mira, lo que tú estás viviendo, hay gente que está viviendo otra cosa. Puede sonar así, pero lo que está mostrándoles es que lo que está ocurriendo afuera, más allá de tus circunstancias, es más grande que lo que tú estás viviendo, Juan. Ese es el mensaje de Jesús. Así que antes de dudar en mí, necesitas saber lo que afuera está ocurriendo, afuera de tu círculo. Hay un libro que se llama La razón de Dios, que se publicó en el 2008, de un autor que se llama Tim Keller. Se los recomiendo, Timothy Keller. Muy bueno el libro. Y habla acerca de este asunto. De hecho, aborda parte de lo que estamos hablando acerca de los milagros. Y quiero darle un extracto de lo que Tim Keller habla. Habla acerca de los milagros, habla acerca de la mirada que nosotros tenemos, habla de Jesús, de la forma como irrumpe Jesús en todo esto, de cómo irrumpe en la naturaleza, el orden. Miren esto. Dice así Tim Keller: las personas modernas pensamos que los milagros son una suspensión del orden natural, que es lo que estamos hablando en esta serie. Y dice las personas modernas, recuerden la primera parte de la serie, porque antes no creían así. Antes recuerden que la ciencia fue promovida por los cristianos. Antes la gente creía en el panteón y en los dioses y en un montón de cosas. Los cristianos comenzaron a pensar desde el Génesis creyendo que Dios fue quien creó los cielos y la tierra, no cómo lo hizo, sino que Dios lo hizo. Por lo tanto, esto promovió a un montón de científicos a pensar que había un Dios y que creó esto. Y empezaron a hacer teoría con respecto a cómo fueron las cosas. Por lo tanto, los modernos, por eso habla de la gente moderna, las personas modernas, creen en los milagros como una suspensión del orden de lo natural. Pero Jesús
Miren esto, la irrupción de Jesús en esto. Pero Jesús quiso que fuera la restauración del orden natural. Jesús quiso restaurar, por eso Jesús sanaba los enfermos, restaurar. Miren, la Biblia nos dice que Dios no creó originalmente el mundo para que tuviera enfermedades, hambres y muerte en él. Y esto es lo que nos muestra la Biblia. El plan nunca fue ese. Jesús vino a redimir lo que estaba mal y sanar el mundo quebrantado. Sus milagros no son solo pruebas para su poder, sino también maravillosos, me encanta, anticipos. Maravillosos anticipos de lo que va a hacer con ese poder. Esto es tremendo. Y esto es mi favorito. Los milagros de Jesús no son solo un desafío para nuestras mentes, sino también una promesa a nuestros corazones del mundo que todos queremos que venga. Y dice todos. Porque la gente que no cree en Dios también quiere esto. Pero los cristianos, los que son seguidores de Jesús, esto lo deberíamos tener claro todos los días de nuestra vida. Este es el plan. En algún momento Dios va a quitar la maldad del mundo y las cosas van a ser como fueron en el principio. Por esta razón nosotros debemos funcionar en este movimiento, en esto. Por eso Jesús fue el anticipo del orden de las cosas. Así van a ser a futuro. Es como, ahora hago milagros para que ustedes vean cómo esto va a ser todo el tiempo. No va a haber enfermedades. Y la pregunta para los cristianos es, hey, ¿estás pensando en eso? ¿Estás teniendo conciencia eterna? ¿O solamente te estás quedando en tu pequeño círculo de circunstancias que vivimos en el día a día? Y que no es todo el tiempo. Lo que pasa es que pareciera que cuentan más las malas. Pero son más las buenas. Así, este es el plano que los cristianos deberíamos tener. Así que Jesús mira las circunstancias y nos habla mira lo que, la circunstancia que nosotros estamos encerrados y nos hace mirar más. Se lo hace a Pablo, o sea, a Juan, y nos lo muestra a nosotros. Mira más allá de esto. Y fíjate la postura de Jesús con respecto a Juan el Bautista, porque un poquito más adelante Jesús dice esto de Juan el Bautista: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Otras versiones está hablando: les aseguro que de todos los profetas que ustedes conocen, la ley y los profetas, todo lo que ustedes conocieron en el Antiguo Testamento, nadie es más grande que Juan el Bautista. Un ministerio de 6 meses. Jesús está entendiendo las circunstancias de Juan, de ahí sus cuestionamientos. Entonces, es un mensaje para nosotros también. Más allá de las dudas, los cuestionamientos, las veces que hemos dudado acerca de Dios y que a veces nos sentimos avergonzados y todo esto y cómo yo, bla, 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 y empezamos así, también es una manera de Dios decirle, tus dudas, tus cuestionamientos, tus momentos, tú encerrado en ese círculo, no definen el amor que Dios tiene para ti, contigo. Eso le está diciendo a Juan, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Él estima el plan de Dios, el propósito de Dios que ha tenido contigo, no define tus dudas, tus cuestionamientos o tu encierro. No lo definen. Por eso a muchos les cuesta volver a Dios. Cuando han estado con Dios y luego tienen la oportunidad de volver, ¿por qué les cuesta? Porque se sienten juzgados por Dios. Y Dios no es así. Dios está feliz cuando tú vuelves a abrirle tus brazos y decir: Señor, quiero volver a confiar en ti, pero quiero dar un primer paso, pero me siento atemorizado, siento que me vas a juzgar. Y Dios no va a cambiar lo que yo tengo para ti, no va a cambiar el amor que tengo para ti. Nada puede cambiar el amor que Dios tiene para tu vida, nada, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Dios te ama porque Él es amor, porque tiene un plan y envió a su Hijo para hacer todo esto, para que tú y yo tengamos parte de ese propósito. Ya nos lo dio todo, así que de vez en cuando nos puede dar incluso algún milagro. Aférrate a un milagro, que lo necesitas. Por lo tanto,
ante esto, mi experiencia con respecto a esto, con situaciones y situaciones difíciles. Cuando iniciamos el ministerio, los que normalmente han estado cerca de un pastor o algo así entenderán las cosas que se viven en el ministerio, pero no solamente siendo pastor, líderes, son muchos momentos de situación, te inviertes en la gente, amas a la gente, luego esta persona se va del lado tuyo por diferentes circunstancias, etc. Y uno siente eso, y esa paternidad que a veces Dios permite que tengas, a veces es circunstancial y a veces efímera, y esas cosas van pasando. Pero cuando las circunstancias abordan el ministerio, y voy a hablar en lo personal, y en algunas partes a Mari, abordan el ministerio y uno comienza a sentirse complicado y empieza a sentirse cuestionado, entonces comienzan las dudas, y cuando no ves los resultados que soñaste o que al momento te imaginaste, entonces empiezas a dudar y te empiezas a ensimismar en un círculo. Cuando ves personas que amas, pero luego esas personas se van, a veces se van bien, a veces se van mal, a veces te traicionan, a veces te juzgan, a veces... Y pasan diferentes cosas. Cuestionan tu llamado, cuestionan tus intenciones. Y todo eso afecta. Entonces, desde una persona que tiene que estar amplio para todas las personas, luego te empiezas a ensimismar también. Y es complicado. Y al principio dolía más. Hoy día no digo, eso no afecta. No, sí duele un poquito, pero ya Dios va formando musculatura. Entonces, pero es duro ayudar a alguien que luego te pisotee. No es fácil asumir esas cosas. Los que son líderes, los que han trabajado para personas, saben de qué estoy hablando. Por ejemplo, invitar a un matrimonio quebrantado, con situaciones, y tú con las intenciones de ayudarlo, y que de pronto esa persona se ponga a cuestionar cómo fue el mensaje de la semana pasada. ¿Qué tiene que ver esto? Y uno tener que dar explicaciones por cosas así, o tener que explicar de una carta de 7 páginas cuestionando a tu equipo, cuestionando las funciones, y todas esas cosas afectan y duelen. ¿Y qué hace? Te en sí misma. Y a mí en un momento llegó ese punto donde comienzo a dudar de Dios, comienzo a dudar de su llamado, de su ministerio, y comienzas a sentirte tocado, porque eres herido. Y uno tiene que asumir las heridas. Y cuando pasan estas cosas, uno a veces, en la locura, dice, voy a usar los métodos de Herodes. Pero pasan estas cosas. Recuerdo una vez, llevábamos un par de años, y ante estas cosas, porque es común, entonces, y vamos, hay gente muy bien intencionada detrás de esto, pero a veces se hace mal. Entonces, recuerdo que habían unos cuestionamientos acerca de cómo estábamos avanzando, qué estábamos haciendo, cómo estábamos procediendo, algunas cosas. Y recuerdo que ante esto yo estaba orando, Dios, ¿qué respondo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Bla, 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 bla. Y de pronto Dios pone en mi mente, pone esta frase: los ciegos ven, los sordos oyen, y decir, comen. ¿Sí? Los ciegos ven, los sordos, y yo por dentro... De toda la historia de New Life nunca hemos tenido un cieguito, así que en realidad no entendía lo que Dios me estaba mostrando. Así que, pero luego seguí orando y entendí qué quería decirme. Y resulta que Dios pone esto en mi cabeza. De hecho, fui a buscar el versículo y empecé a leerlo, justamente esto que habíamos visto. Y empiezo a pensar, y Dios recordándome, matrimonios son sanados, personas que venían al borde del divorcio son sanados por medio de todo nuestro ministerio, por medio de los grupos, por medio de la gente. Y esto estamos hablando, llevamos un tiempo, un par de años nada más. Personas que estaban al borde del suicidio estaban sanas, habían reconocido su valor en Cristo. Personas con enfermedades habían sido sanadas, personas con cáncer de entre ustedes habían sido sanadas. Niños
que comenzaron a mirar a Jesús como su amigo para siempre, su milagro. Personas con una doble vida habían comenzado a trabajar en sus vidas. ¿Y cuántas historias de entre ustedes, dentro de la gente que había en ese momento? Y esa respuesta fue sanadora para entender de que fuera de mi círculo de ofendido, de dolido por las heridas, con razón y sin razón probablemente, estaban pasando cosas. Y que más allá de mi cuestionamiento, Dios hacía su obra. Más allá de las situaciones que ocurrían en mi círculo, Dios hacía su obra. Más allá de las circunstancias que vivía Juan el Bautista en esa cárcel, Jesús estaba haciendo su obra. Los ciegos ven, los sordos oyen. Pero lo que nos falta es salir del círculo y mirar lo que Dios está haciendo. Y esa fue de alguna manera la respuesta y de alguna manera Dios me dijo, responde eso, pero hasta ahí nada más y no te hagas el listo. Ok, listo, y yo lo hice. Y ha sido una manera de cómo hablarle a las personas acerca de Dios. Cuando están con dudas, cuando están con sus problemas, mismos líderes, cuando entran en esta situación, vamos, no te cuestiones, no cuestiones a Dios. Estás mirando muy chiquitito, estás mirando un pequeño círculo, pero mira lo que Dios ha hecho. Y parte de esto, y esto es 3 formas de cómo salir del círculo, dejar de mirar nuestro pequeño círculo, dejar de tener una fe circunstancial y comenzar a mirar lo que Dios está haciendo. Acuérdense, Jesús le dijo, mira y oye, díganle y muéstrenle, díganle algo diferente. Él no está viendo ni está oyendo lo que necesita oír. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Incluso lo puedes hacer tú solo. Y son 3 cosas. Una de estas es, mira hacia atrás. Mira hacia atrás. Mira hacia atrás y mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que era antes, lo que eres hoy. Mira hacia atrás primero. Antes de encerrarte en tu círculo o cuando estés en ese lugar, mira hacia atrás y ve lo que Dios ya hizo en tu vida. Juan el Bautista. Mira hacia atrás. Esa fe audaz te hizo proclamar y preparar el camino al Mesías. No te olvides de eso, Juan. Mira hacia afuera. El siguiente. Mira hacia afuera. Lo que ocurre en tu círculo no es la vida. Afuera están ocurriendo más cosas. Afuera hay milagros que están ocurriendo. Lo que ocurre en tu círculo no es eso. Tienes que mirar hacia afuera. Tienes que mirar hacia afuera. Juan, lo que ocurre en la cárcel no lo es todo. Juan, debes ver lo que está ocurriendo afuera. En este caso, solamente lo iba a poder oír. Y el último es, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba lo que Dios hace. Dios es soberano. Dios está a cargo. Dios te ama. Dios tiene planes importantes. Le importas muchísimo a Dios. Él va a hacer algo con lo que está ocurriendo. Él va a hacer algo con tu círculo. Pero necesitas mirar hacia afuera. Necesitas mirar hacia arriba y agradecer. Juan, Dios fue quien te llamó a anunciar al Mesías. Y Él mismo dice de ti, no ha existido ninguno más grande que tú. Eso es lo que Dios piensa de ti, Juan. ¿Pero qué es lo que piensa de ti? Tienes que mirar hacia arriba. Así que retomando estas 3 palabras, estas 3 frases. Cuando yo estaba metido en mi círculo y cada vez que me meto en ese círculo, Dios, ¿de dónde me sacaste? ¿Quién era yo antes? Un muchacho melancólico, aunque era muy alegre, pero siempre melancólico. Fue sensible, más bien. Con un montón de enredos en mi vida. Dios, ¿de dónde me sacaste? Recordar, mirar hacia atrás, Señor, tú has sido fiel, tú mostraste un camino para mi vida. Señor, tú pusiste un propósito en mi vida.
pero esto no existía. Pero cada cierto tiempo tengo que recordar, mirar hacia atrás y recordar lo que puso en mi vida. Por lo tanto, a ti te pregunto, ¿de dónde te sacó Dios? ¿En qué estabas cuando conociste a Dios? ¿Cómo era tu vida? Mira hacia atrás y piensa lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué milagros ya hizo Dios en tu vida? ¿Recuerdas cuando orabas por algo y muchas de esas cosas se cumplieron? Un esposo, una esposa, una familia, un hijo, un trabajo, una situación financiera. Mira hacia atrás y recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto de mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera para mí era cuando pasan esas circunstancias, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, Mari y yo dejamos nuestros trabajos, decidimos servir en esto y llegar a que nos pasen este tipo de cosas, o este tipo de insultos, este tipo de situaciones. Dios, ¿por qué permites que sea así? Pero mirar hacia afuera me ayudó a ver que habían un montón de líderes, pastores, que han pasado por lo mismo, por las mismas circunstancias. Pero esos pastores y líderes han sido fortalecidos. Así que entendí que mirar hacia afuera era decir, no solo me ocurre a mí, lo que pasa es que yo creo que mi círculo es lo único, pero afuera hay un montón de personas que han padecido cosas peores. Y también aprendí a agradecer que esas peores personas que han pasado por mi vida o por aquí han sido mis mejores entrenadores. Y lo mismo contigo. Esas peores personas de tu vida que te han encerrado en ese círculo han sido tus mejores entrenadores. Mira hacia afuera de tu círculo, mira hacia afuera de tus finanzas, mírate hacia afuera de tus enfermedades, de tus dolores, de tus problemas. Mira hacia afuera, necesitas mirar hacia afuera. No puedes quedarte en el círculo ensimismado, pensando solo en ti, pensando solo en tus necesidades. Necesitas mirar hacia afuera. Y también mirar hacia arriba. Necesitamos mirar hacia arriba. Yo no podía aceptar las etapas que estaba viviendo, los cambios, los planes del inicio a los planes de hoy. No los entendía. Yo estoy seguro que Dios nunca cambió el plan, pero yo no estaba ajustado. No me fue fácil aceptar que tengo una iglesia de inmigrantes con un montón de circunstancias, con un montón de dolores, con un montón de cosas que trabajar. No me era fácil porque mi discurso al inicio era una iglesia para cambiar la iglesia en Chile. Y costó años. Pero Dios tenía su plan. Cuando yo me ensimismaba en esa visión, el Señor me hablaba. Mau, hay matrimonios que se están sanando. Hay personas venezolanas que no tenían dónde ir en su fe. Y hasta que lo aceptamos. Pero no ha sido fácil. Pero había que mirar hacia afuera, había que mirar hacia atrás y había que mirar hacia arriba y decir, Dios, tú tienes un plan que es más grande que el mío. Y yo debo someterme a ese plan. Hace poco tuvimos una reunión con el alcalde de esta comuna y preguntaron, y siempre que yo lo digo en automático, ¿cómo es tu iglesia o qué hacen en tu iglesia? Yo digo, somos una iglesia pensada en la gente que no es de iglesia y seguimos siendo eso, ¿no? Pero yo esa vez dije, Mari se burla de mí. Y yo esa vez dije, tengo una iglesia inmigrante.
y dio pie para conversar muchas cosas. Y lo acepto y lo disfruto y tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Así que cuando las circunstancias te tengan atrapado, te hagan dudar de las cosas que haces, vamos, tienes que mirar hacia arriba y pensar en ese Dios maravilloso, ese Dios que te ama, que tiene planes de bien y no de calamidad para tu vida. Dios tiene un plan, pero a veces es necesario que pasemos por esa parte del camino, porque quizás de otra manera no aprendimos, quizás de otra manera no lo valoramos. Es necesario mirar hacia atrás, mirar hacia afuera de nuestro círculo y mirar hacia arriba y ver el nivel de Dios. Dios es confiable. Tienes que confiar en Él. No importa la circunstancia que esté ocurriendo. Tienes que confiar en Él. Lo ha sido siempre. ¿Están dispuestos a aferrarse a Dios a pesar de las circunstancias? Sacar ese ensimismado, ese egoísmo que nos atrapa, que no nos deja avanzar. ¿Están dispuestos a soltar eso y confiar y hacer la pregunta? Porque esto requiere de una parte manual. Dios puede hacer milagros en tu vida, pero hay cosas que son manuales. Y manual es pensar, tomar un tiempo y mirar hacia atrás. Eso es manual, no es automático, es manual. Yo tengo que tomar el tiempo y pensar hacia atrás. Yo tengo que tomar el tiempo y mirar hacia afuera. Tengo que tomar el tiempo y mirar hacia arriba. Requiere de ti. Esa parte no depende de Dios, porque tú necesitas ubicarte en ese lugar. El GPS no maneja el auto. El GPS solamente te muestra la ruta, pero el que tiene que dirigirse hacia donde el GPS te dice somos nosotros. ¿Y cuántas veces el GPS tiene que decir recalculando? Es manual, depende de nosotros. Así que es necesario, cuando estés ensimismado, pensando en ti, en tu sombra, en tu ombligo, en tus circunstancias, sal fuera de eso, mira hacia atrás, mira hacia afuera y mira hacia arriba. Y tienes un Dios que está dispuesto a ayudarte, pero necesitas hacer esto. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por quien has sido para nosotros. Señor, seguimos aferrados a los milagros, pero a veces esos milagros no los vemos porque estamos metidos en nuestro círculo. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia atrás, Señor, y ver tu fidelidad en nuestras vidas. A mirar hacia afuera, Señor, y ver lo que tú sigues haciendo. A pesar de nosotros, a pesar de mis circunstancias, tú sigues trabajando. Tu obra sigue en pie. Señor, y a mirar arriba y darte las gracias por todo lo que hemos vivido, por lo bueno, por lo malo. Porque tú, Señor, tienes planes maravillosos para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Gracias, Dios. Gracias, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias.